De la Iglesia en la Asociación de Chihuahua nos da una vez más mucho gusto saludarles a través de este medio y deseamos que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy nuevamente nos encontramos en Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Este día, de manera especial, queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, que aparte de ustedes, quienes nos siguen en esta transmisión, hemos traído a este set, a este foro y a este espacio a dos de nuestros pastores que se encuentran en Ciudad Juárez. Pastor Jorge Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarnos. Estamos contentos de participar en el programa Ángulo. Que nos bendiga y nos dé palabras para poder apoyarles en este momento. Muchas gracias, pastor. Gracias, bienvenido desde el distrito Aeropuerto Juárez, en Ciudad Juárez. Pastor Fernando Pérez, pastor, bienvenido. ¿Qué tal, mis queridos amigos del programa Ángulo? Reciban un cordial saludo desde acá de Ciudad Juárez. Muchas gracias, pastor. El pastor nos acompaña desde el nuevo distrito de Tierra Nueva en Ciudad Juárez. Pastor, gracias por acompañarnos. Y bien, amigos, vamos a participar juntos a través de este espacio y vamos a hacerlo iniciando con una oración. Pastor Jorge Luis, ¿nos guías en oración, por favor? Mucho gusto. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, te damos por tu amor, tu misericordia, por tu perdón. En este momento nos ponemos en tus manos. Vamos a platicar acerca de repaso de la lección y queremos que tú estés con nosotros y nos dirijas. Que tu amor, tu misericordia, tu paz nos acompañe en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Una forma apasionante de participar en la predicación del Evangelio, en el cumplimiento de la misión. Una forma apasionante. La lección ha avanzado ya y hoy estamos en el sábado número 10 de este folleto de escuela sabática. Y saben, amigos, yo creo que al igual ustedes han disfrutado mucho de las lecciones tan importantes que nos ha dejado la lección durante todo el trimestre. Pastor Fernando, ayúdanos a recordar el versículo de memoria que utilizamos esta semana, pastor. Sí, claro que sí. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Orar pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Muchas gracias. ¿Y qué mensaje tan profundo encontramos aquí, verdad? La mies es mucha y los obreros pocos, y cada vez más pocos. Pero saben que ahora que estamos viviendo la contingencia y motivo por el cual nuestros templos están cerrados temporalmente, nos damos cuenta de que la mies es muy desafiante, pero pues roguemos al Señor para que envíe obreros a su mies. Pastor Jorge Luis, ¿cómo introduces esta lección? ¿Cómo puedes poner la plataforma de inicio de lo que estudiamos durante esta semana? Muy bien, creo que como hermanos de iglesia necesitamos el compañerismo unos otros, pero no solamente ese compañerismo, sino también necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios, estar ahí activos también en el servicio y de la testificación, y es de la manera en que nos podemos unir en pequeños grupos para realizar todo este tipo de cosas que nos ayudarían para el beneficio y el crecimiento de nuestra salud espiritual y también de servicio. Ok, muy bien, gracias, pastor. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí en el panel y los que siguen esta transmisión, recordamos diferentes métodos que la iglesia a lo largo de la historia moderna ha utilizado en la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes de algún método que se ha utilizado con ese propósito? ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño había esas campañas de 15 días, donde íbamos todos los días a la iglesia, en esas campañas donde se daba no nada más una predicación doctrinal, sino que se daba casi la fe de Jesús completa. ¿Ustedes recuerdan algo así? Había un método, pastor, que le llamaban casa por casa hasta la última casa. Era de ir en dos tocando la puerta y
y era muy motivante ir cómo la iglesia salía, y era uno de los métodos que se utilizaba en aquel entonces. Otro de los Ok. métodos que recuerdo eran las células, esas células que se reunían, grupos de 5, de 3, y lo utilizaban mucho anteriormente, le llamaban células. Sí, Son los métodos que me acuerdo yo que existían. sí, ¿te acuerdas, Pastor Fernando? El células de crecimiento, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Misionero, que entiendo, creo que se llamaban células de crecimiento misionero. ¿Cuál? Coinonía, hubo también alguna vez algún método que se llamó así. Ajá. El de casa por casa hasta la última casa también, así era el lema de ese método, casa por casa hasta la última casa. Sí, no sé si los amigos que siguen la transmisión se acuerdan de algún método y quieren compartirlo con nosotros. Yo me acuerdo de esa famosa frase de células de crecimiento cualitativo y cuantitativo de la iglesia. No sé si ustedes se acuerdan. Yo recuerdo que cuando llegué aquí al campo había un plan, un acróstico que era Crece, y ahí venía también el trabajo en ese tipo de células. ¿Y se acuerdan ustedes de las campañas metropolitanas? Que era un método de evangelismo muy fuerte. Sí, nos tocó estar en algunas de ellas, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de México, y era motivante ver tanta gente. Tenía muchas ventajas, pero aún también desventajas, pero un método que se utilizaba en aquel entonces, anteriormente se utilizaba ese método, en algunas ciudades se sigue utilizando. Muy bueno. Sí, 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 sí. Y eso de parejas misioneras sin duda ha sido uno de los métodos que también ha tomado fuerza. Pero hay uno en particular que ha sido como que la base de todo. Diferentes nombres, diferentes estrategias, pero un mismo método. Y la lección de esta semana lo enfatiza. ¿Cuál es, Pastor Jorge? Mira, hay una cita en el Espíritu de Profecía que nos habla, y es muy conocida, que nos dice: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Y sigue diciendo la cita: Ajá. muchos miembros en la iglesia organícense en grupos pequeños para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino a favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros, manténganse íntegros en vínculo de unión. Así que esta cita nos fortalece y nos dice que el mejor método que hay lo ha establecido uno que no puede errar, y es el método de los grupos pequeños. Gracias, Pastor. Los grupos pequeños. Es cierto, las parejas misioneras, los 70, los 300, evangelismo metropolitano y todas las estrategias que se han implementado son buenas y necesarias, pero la base, como dice la cita que acabas de compartir con nosotros, Pastor, está en los grupos pequeños. Y esta lección durante esta semana hizo un escaneo a través de la historia de los grupos pequeños desde el comienzo de que se registra, desde el Moisés. Pastor Fernando, ¿por qué no nos ayudas a recordar cuáles han sido las etapas de los grupos pequeños en la Biblia? Ok, sí, es muy interesante. Un elemento más que agrega el pastor Martín en esta lección, los grupos pequeños, haciendo una comparación con la deidad, aunque no podemos hacer una comparación absoluta. Sí, desde el Génesis podemos decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo puede representar un grupo pequeño, ya que en la economía de la deidad, cada uno de ellos cumple una función. Posteriormente podemos ver los grupos pequeños en la organización del pueblo de Israel, cuando Jetro Sí, Pastor, nos decías cuando Jetro le da instrucciones a Moisés respecto a organizar el pueblo en grupos de millares, de centenas, de 50 y de 10. Posteriormente lo vemos nuestro Señor Jesucristo, al organizar la iglesia, dice que subió al monte y después llamó a los que él quiso y estableció a 12. Ahí tenemos un ejemplo más de nuestro Señor Jesucristo, de los grupos pequeños. Podemos ver también el desarrollo de la iglesia primitiva, la iglesia que se llevó a cabo en las casas. Podemos verlo eso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y algo más contemporáneo, podríamos decir para nosotros, se encuentra en el mensaje de la hermana Elena G. de White, que acabamos de citar, la formación
de grupos pequeños como base de todo el esfuerzo cristiano ha sido mostrado por alguien que no puede errar. Y haciendo quisiera señalar algo, los grupos pequeños no es un método humano, no es algo que se le ocurrió a una administración, a una organización, a un líder, sino que podemos ver esto con una base bíblica a través de la historia. Los grupos pequeños es la voluntad de Dios y Dios no puede errar. Los seres humanos estamos propensos a fallar, pero no puede errar. Y tan es así que el plan de grupos pequeños, estaba leyendo por aquí en un comentario, es un plan blindado, que ese plan blindado inclusive es antipersecución, ya que la iglesia primitiva sufrió persecución y aún así pudo seguir adelante creciendo a través de los grupos pequeños. Gracias, pastor. Quiere decir entonces que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla acerca de grupos pequeños, que es el plan de Dios. Muchas gracias. Y pastores, de manera práctica, ¿qué elementos deben considerar un grupo pequeño? Nuestra lección hablaba de algunas dinámicas del grupo pequeño, de los grupos pequeños, pero siendo prácticos nosotros para que los amigos que siguen esta transmisión puedan incluir algunos elementos. ¿Qué elementos prácticos, valga la repetición, debemos incluir en nuestro trabajo en grupos pequeños? Pastor, yo creo que pues, los elementos por lo menos debería tener 4. Es como una silla. Si le falta al grupo pequeño una pata, pues se tambalea, ¿no? Y es necesario tener por lo menos 4 elementos. El primer elemento podríamos hablar acerca de la confraternización. El grupo está para unirse, para preocuparse unos por otros, atenderse las necesidades unos a otros, orar los unos por los otros. El primero sería confraternización. El segundo tenemos como alabanza. El grupo tiene que cantar, entonar cantos a nuestro Creador. Es bonito que los coritos y todo eso eleva el espíritu para cada uno de ellos. El tercero podría ser el estudio de la Biblia, pero el 4 y el más importante tiene que ver con el servicio y la testificación. Ya lo decía la lección de esta semana, que el punto principal de los grupos pequeños es el servicio y la testificación. Así como la pata tiene estas 4 patas y se mantiene firme, el grupo pequeño, para que esté firme, yo creo que debe tener estos 4 elementos para que pueda avanzar. Gracias, pastor. Y así la mesa, la silla o cualquier otro elemento de 4 patas se mantiene firme y sólido. Y entonces, tomando esa alegoría que presentas, pues tienen que estar equilibrados los 4, ¿verdad? Ni tanto uno ni tanto el otro, sino que debe haber un equilibrio para que pueda haber crecimiento. Pastor Fernando. Sí, algo que también debemos de recordar es de que a través de esos elementos, la oración, el estudio de la Biblia, la testificación, el apoyo mutuo, atendiendo las necesidades los unos de los otros, habla así también el ejemplo del cuerpo, ¿no? Y de utilizar nuestros dones espirituales es el mejor lugar para poder desarrollar nuestros dones espirituales. Pero algo que también tenemos que considerar es de que el grupo pequeño es como un semillero, es como un criadero, vamos a decirlo así, utilizando esa metáfora, de líderes, de formación de líderes para el cumplimiento de la misión. Ok, muchas gracias, pastor. Y entonces quiere decir que todos los elementos se conjugan en un grupo pequeño. Y tomando lo que mencionabas, pastor Fernando, en la parte final de tu comentario, la lección hablaba de que nuestro cuerpo es un ejemplo práctico de un grupo pequeño. Con todos los elementos, cada quien cumpliendo su función, haciendo su tarea, podemos complementarnos y avanzar en el cumplimiento mismo de la misión. Así que, amigos, esta lección sin duda viene a reafirmar lo que durante estos 5, casi 6 meses hemos venido fortaleciendo en nuestras iglesias locales, que es el trabajo en grupos pequeños. ¿Qué sería de nosotros si la iglesia no tuviera la estructura de grupos pequeños? ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Lo hemos pensado? Es interesante. Sí, adelante, pastor. Es interesante lo que estamos hablando de los grupos, porque días anteriores estuve con una familia estudiando la Biblia y ellos habían ido a una iglesia grande,
pero los llevamos a una iglesia donde se está abriendo con un grupo pequeño y ellos nos dijeron, aquí nos quedamos porque aquí nos dan participación, aquí podemos opinar, podemos dar lo que nosotros tenemos y como estamos empezando y creo que es una de las ventajas porque fortalece, uno de los puntos que decía la lección es que fortalece nuestra fe, aumenta nuestro conocimiento de la palabra de Dios, profundiza nuestra vida de oración y nos ayuda a que a través de los talentos podamos servir a los demás y dar testimonio de lo que hemos creído. Así que es una de las ventajas que tenemos con tener grupos pequeños dentro de nosotros. Muy bien, gracias, Pastor. Pastor Fernando, ¿querías mencionar algo? Sí, viendo el desarrollo de la lección, cómo tiene fundamento bíblico y más que eso, pues es una orden divina. Yo creo que debemos de aterrizar esto al tiempo al cual estamos viviendo. La responsabilidad como cristiano, si aún no estoy unido a un grupo pequeño, yo te hago esa invitación para que tú puedas pues unirte a un grupo pequeño, para que puedas formar parte. Y a lo mejor también mientras has estado estudiando esta lección, te ha surgido el deseo de que tu casa pueda ser utilizada para llevar a cabo ahí un grupo pequeño. Así es de que si Dios ha colocado esa intención, no lo dejes pasar. Es algo maravilloso que podamos abrir la puerta de nuestro hogar para poder formar un grupo pequeño. A lo mejor ahorita a través de esta contingencia no lo vamos a poder de una manera abierta, pero podemos formar un grupo familiar con nuestros familiares cercanos, podemos hacer un grupo pequeño. Recuerda que la iglesia ha enfrentado diferentes tipos de crisis y en este tiempo en el cual estamos viviendo, qué importante es que nosotros podamos pertenecer, formar parte y activa dentro de un grupo pequeño. Muchas gracias, Pastor. Y creo que es muy importante la invitación que nos estás haciendo a formar parte de grupos pequeños. Déjenme decirles que antes de la contingencia en el estado, teníamos con mucha dificultad 200 grupos pequeños en promedio. Pero a raíz de la contingencia, por razones obvias, la iglesia se multiplicó y ahora tenemos en promedio 1,300 grupos pequeños cada sábado reuniéndose en los hogares, en nuestras familias. Y eso hace, hemos visto las estadísticas, que de los 5,500 miembros promedio de nuestra asociación, 4,500 están bien identificados en los grupos pequeños. Y sabemos que los otros 1,000 se reúnen en algunos grupos, pero no hemos recibido reportes, pero sabemos que ellos están allí. Así que si alguien por algún motivo todavía no está involucrado o incluido en algún grupo, este es el momento. Pastor, ¿querías decir algo, Pastor Jorge Luis? Pues solamente recordar y decirles que la finalidad de los grupos pequeños y la finalidad de todo proyecto es llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Eso es importante en todo la formación de lo que tengamos en la iglesia. Así es. Y como la lección tituló este estudio de esta semana, reconocemos nosotros que el trabajo en grupos pequeños es una forma apasionante de participar. ¿Por qué? Porque todos los elementos podemos participar. Desde los niños, que son los que nos ayudan a conectar los equipos, a poner la música para cantar, hasta los adultos que con sus oraciones nos presentan delante de Dios y presentan nuestras necesidades. Todos podemos participar, cada uno en una función diferente, pero unidos podemos cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que para concluir nuestra lección, nuestro ángulo de este día, ¿qué podrías decir, Pastor Jorge, antes de despedirnos esta mañana? Pues solo para terminar, decirles que nuestra familia es un grupo pequeño y es allí donde debemos de comenzar a testificar, a alabar a Dios y en ese grupo pequeño como testimonio a los demás podamos crecer y podamos seguir con los otros grupos más grandes para terminar la obra que Dios nos ha encomendado. Muy bien, gracias. Fer, ¿cómo concluimos este ángulo? Con la necesidad de poder participar de los grupos pequeños, ya que es una gran bendición. No solamente ayudamos a las personas, sino que también nosotros somos beneficiados. Este es el plan de Dios y al participar de los grupos pequeños estamos participando de la bendición del plan de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y creo yo que unimos nuestro sentir y nuestro deseo
de que la gente que está siguiendo esta transmisión pueda formar parte de un grupo pequeño. ¿Es así? Yo sé que nuestras iglesias están listas, organizadas en grupos pequeños para poder atender la necesidad y la vida espiritual de cada uno de sus miembros. Muy bien, amigos, Pastor Jorge Luis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos sentimos contentos y agradecidos con Dios por haber recordado juntos que el plan de los grupos pequeños está establecido por alguien que no puede errar. Pastor Fernando Pérez, igual, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por invitarnos a formar parte de los grupos pequeños. Y vamos a terminar este espacio a través de una oración, como lo hicimos al principio. Pastor Fernando, ¿nos despides en oración, por favor? Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, hemos visto en el estudio de esta semana con claridad que organizarnos en grupos pequeños es el plan que usted ha establecido para su iglesia. Por favor, Señor, ayúdenos a experimentar la bendición de pertenecer a un grupo. Si hay alguien que todavía no se ha unido a un grupo, Señor, que por favor usted le dé a conocer esa necesidad y que él también pueda gozar de la bendición de participar. Por favor, Señor, bendiga a todos los grupos pequeños de la Asociación de Chihuahua y también los grupos pequeños a nivel mundial, Señor. Por favor, que en cada grupo pequeño usted pueda manifestarse como lo ha venido haciendo. Señor, muchas gracias por su dirección. Se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias. Esto ha sido Ángulo, una perspectiva de la Escuela Sabática, producido por el Departamento de Comunicación de la Asociación de Chihuahua. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos.